El Señor me les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas, o más bien la carta de Judas, en su único capítulo, y vamos a estar haciendo lectura desde el versículo 17 hasta el 21. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor. Damos gloria y honra a nuestro Señor por su palabra y oramos. Gracias Padre Celestial por su palabra bendita y preciosa. Sabemos que su palabra es la verdad y queremos ser inundados, llenos de ella desde lo más profundo de nuestro ser interior hasta el punto en que rebose hacia todas las direcciones de nuestro exterior. Queremos que su palabra, como siempre, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que en todo momento nos dé el consejo que necesitemos para poder tomar las decisiones correctas. Pedimos la asistencia de su Espíritu Santo para que con su inteligencia y sabiduría podamos discernir correctamente el texto y el pasaje que hoy está siendo objeto de nuestro estudio, de manera que podamos integrar esta gloriosa palabra, esta gloriosa verdad y ser practicantes fieles de lo que su palabra nos dice. Gracias Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a adentrarnos un poco a introducir lo que es esta carta en términos generales, en líneas muy generales. Quiero darles alguna data para que tengamos más o menos una panorámica acerca de lo que es esta carta. Esta carta es un tanto peculiar dentro de los escritos neotestamentarios por varias razones que voy a estar dando a continuación. Lo primero es que no se sabe exactamente cuál es el Judas que escribió esta carta. No se sabe si es el Judas que era hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano de Cristo, porque Cristo tenía uno de sus hermanos llamado Judas. No se sabe si es el Judas que formaba parte de los 12 apóstoles, porque dentro de los 12 escogidos por nuestro Señor habían dos Judas, estaba el Iscariotes y el otro Judas, que se mantuvo firme y mantuvo el apostolado hasta el final. No sabemos exactamente a qué Judas se refiere. Algunos comentaristas dicen que habían como mínimo 5 Judas que tenían relación en ese tiempo con el cristianismo. Otros piensan que eran 7 Judas, indiferentemente cuál hayan sido la cantidad de Judas, porque sabemos que ese nombre era un nombre sumamente común dentro de la cultura hebrea. Lo importante es el contenido de esta carta. Lo segundo que quiero también traer a colación, y me parece importante esto, es que esta es una carta universal que es difícil de situar en el tiempo preciso. Algunos creen que fue escrita a no más del año 70, otros la sitúan mucho más tardía, en la década de los 80. Entonces no hay un consenso con respecto tampoco a cuál fue exactamente la década en la que se escribió esta carta. Algunos la ubican de forma muy tardía, después del año 70, lo que para algunos es inadmisible, dado que en este caso Judas debió haber mencionado, por ejemplo, la caída de Jerusalén en el año 70, un hecho que no debía haber sido pasado por alto tan fácilmente cuando se trata de escribir sobre cuestiones de la palabra y de los acontecimientos históricos que se dieron, que fueron muy importantes dentro del primer siglo, y por eso se objeta que esta carta se haya escrito luego del año 70, incluso con mucha duda. Algunos piensan que incluso se haya escrito en el 70, que tuvo que haber sido realmente antes del año 70. Pero bueno, es indiferente para nosotros el año en el que se haya escrito, ¿no? Realmente lo que nos importa es el contenido de la carta. Entonces ya podemos ver que no sabemos exactamente a qué Judas se refiere, tampoco sabemos exactamente en qué año se escribió. Una cosa importante sí es que es una carta universal, una carta que fue dirigida a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Esto no fue una carta que se dirigió a un grupo específico, a alguna iglesia local, en algún lugar determinado de aquel entonces, sino que fue dirigida a toda la iglesia. Es una de las cartas consideradas universales dentro de los escritos neotestamentarios. Fue una carta problemática para ser canonizada, y este es otro de los temas. Fue un tanto problemática para ser canonizada, puesto que las citas de Judas apelan a textos apócrifos,
como el caso del libro de Enoc. Entonces, como hay recurrentemente citas que apelan a textos que son apócrifos, eso hizo que fuera un poco complicado el momento en que esta carta fuera a ser canonizada. O sea, el proceso de canonicidad de la carta fue realmente tardío, puesto que estas cuestiones de apelaciones a textos espurios no cumplía en cierta medida con los parámetros y las regulaciones que normalmente de manera muy estricta se manejaban para poder canonizar una carta en particular, ¿no? O canonizar cualquier libro. Sin embargo, se logra canonizar siempre al final porque se encontró que definitivamente la palabra tenía que haber sido inspirada por el Espíritu Santo, salvo, dado varios vestigios que hay dentro de la carta. Por ejemplo, bueno, una de las cosas y uno de los grandes criterios importantes siempre para la canonicidad de cualquier libro en el Nuevo Testamento era que tenía que tener consistencia doctrinal con los escritos apostólicos. Y esta carta, por supuesto, cumple con ese rigor. Tiene consistencia doctrinal con los escritos. Además, fue una carta también que fue leída, fue analizada y fue difundida también por la iglesia primitiva, y ese era otro de los parámetros que también debían cumplirse con rigurosidad para poder canonizar. Así que cumplía varios parámetros. Aunque tenemos este tema de las citas que se hacen a libros apócrifos, sin embargo, la mayor parte de la evidencia que se encuentra dentro de la carta señala que definitivamente fue una carta inspirada. Y luego más adelante vamos a ver que ciertamente fue así, porque tiene un paralelo muy importante con uno de los escritos del apóstol Pedro, y sobre ese tema vamos a adentrarnos y a discutir un poquito más adelante. Aunque es una carta corta, tiene un mensaje muy contundente, donde se describe claramente la carnalidad de los enemigos de nuestra fe y parte del papel que todo creyente debe jugar en ese contexto. Como Orígenes diría, y cito textualmente, una epístola de pocas líneas, pero llena de las poderosas palabras de la gracia celestial. Así que no nos equivoquemos. La carta, aunque ciertamente, como dice Orígenes, es una carta de muy pocas líneas, es una carta que está llena de mucho material y de mucho contenido, sobre todo de un contenido que en ninguna manera y en ningún sentido debe ser pasado por alto. No podemos omitir porque hace grandes advertencias que tienen y procuran, tienen como telos, tienen como propósito, como finalidad, el primero avisarnos, ponernos al tanto de la situación que se vivirá en los tiempos finales, y además de eso también tiene como propósito fundamental el darnos la receta que debemos poner en práctica, la fórmula que debemos poner en práctica para que una vez dada la circunstancia que Judas va a venir a describir en todo lo que tenemos en el capítulo, sepamos qué debemos hacer. Y eso es importante. Para toda la humanidad siempre es importante saber qué cosas debemos hacer ante determinados momentos, ante determinadas circunstancias, ante determinadas situaciones. Todos siempre queremos saber qué hacer cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación complicada, alguna situación difícil. Y precisamente esta carta apunta hacia ese target, apunta hacia ese objetivo, hacia el objetivo de que sepamos qué es lo que debemos hacer una vez dadas las condiciones que describe la carta estén presentes ante nuestros ojos y sean acontecimientos que se estén desarrollando de manera activa frente a nuestros ojos. Y esto es algo importantísimo a destacar y a tener siempre en consideración. Esta carta es descrita también como el hecho de los apóstatas. El hecho de los apóstatas, así la describen algunos eruditos, dicen que es Hechos de los Apóstoles, de los apóstatas, distinto a Hechos de los Apóstoles, ¿no? O Hechos del Espíritu Santo, que sería la manera más precisa de nombrar esa carta o de nombrar ese libro, ¿no? Aquí es Hecho de los Apóstatas, porque precisamente lo que vamos a encontrar son actitudes completamente apóstatas dentro de la descripción de la anatomía que Judas hace de las personas que antagonizan a nuestra fe en todo este capítulo. Y vamos a ver un poco cuál es la anatomía de esa gente, quiénes eran exactamente estas personas. Bueno, por supuesto hay algunas discrepancias entre los comentaristas, pero no son discrepancias, diría yo, fundamentales. Creo yo que más que discrepancias podrían ser más bien
elementos que complementan, elementos que complementan. Algún comentarista dice que estamos hablando de apóstatas, otros piensan que estamos hablando más precisamente de un grupo gnóstico del primer siglo, etcétera. Y así podemos ver que yo creo que más bien todo esto, lejos de discrepar y lejos de causar algún tipo de repelencia entre las diferentes teorías que se manejan y las diferentes hipótesis, creo que más bien complementan la información. Y esto es bueno saberlo porque nos da una panorámica mucho más precisa, más general, más precisa, más específica, y nos ayuda a que cuando estemos adentrándonos ya profundamente en el estudio podamos tener mucha más claridad de todo el asunto. Entonces, bueno, vamos a proceder a, una vez dada esta introducción acerca de la carta, vamos a proceder a estudiar los primeros dos versículos de nuestro pasaje seleccionado para el día de hoy, que son el versículo 17 y el versículo 18. Versículos 17 y 18 dicen de la siguiente manera: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por supuesto, la palabra postrer tiempo acá debe ser interpretada, y eso de manera consensuada es lo que normalmente siempre se esgrime cuando se entra en la exégesis de este texto. Es que postrer tiempos aquí significa se está refiriendo o está referenciando a los tiempos escatológicos. No está hablando de postrer tiempos en el sentido de dentro de unos días, dentro de unos meses, dentro de unas semanas, no. Estamos hablando de los tiempos escatológicos, es decir, los tiempos del fin. Si bien es cierto que todos los tiempos han estado acompañados siempre de gente herética, de gente blasfema, de gente que es enemiga de Dios, de gente que ha hecho grandes aberraciones, de gente muy maliciosa, no tendrá comparación, según lo que nos presentan, todo el diagrama que podemos nosotros estudiar de los escritos neotestamentarios. Ninguna de esas situaciones tendrán ni siquiera un mínimo ápice de comparación en cuanto a los grados de maldad que podremos encontrar en los tiempos escatológicos. Y por eso la mención acá de que postrer tiempo tiene que ver en ese sentido con los tiempos del fin, con los tiempos escatológicos, cuya maldad estará elevada exponencialmente en unos grados asombrosos, porque la maldad del hombre, la descomposición del hombre es algo que se va dando de manera gradual, de manera en que el tiempo va pasando. El hombre se ha ido degenerando más y más en su condición moral, en su condición espiritual, y por supuesto las sociedades vienen a ser producto de esa degeneración constante, progresiva y gradual que el hombre siempre ha venido teniendo a través del tiempo. Por lo que en los tiempos finales no es de extrañar para nosotros que encontremos gente mucho más pervertida, mucho más malvada de la que hemos podido encontrar en otros tiempos de la historia, por supuesto salvando las excepciones, ¿no? No voy a decir que hoy todo el mundo tiene el mismo nivel de maldad que, por ejemplo, tenía un César o viceversa. Pero, por supuesto, en líneas generales, que es lo que pretende aquí la palabra presentar, en líneas generales, en lo que es el grueso de la masa social, lo que es el grueso de la masa de lo que es la vida misma de lo que son los habitantes de la tierra, va a estar más tendida hacia este tipo de situaciones. Entonces, en estos dos versículos se lanza una clara advertencia acerca de la condición de peligro que depara el futuro, una condición de peligro que está muy bien definida, no solamente acá por Judas, que la define muy bien Pablo también y que la define muy bien el mismo Señor Jesucristo. Ellos definen de manera muy precisa, nada abstracta, sino bastante precisa, dándole nombre incluso a cada uno de los pecados, nombres y apellidos a cada uno de los pecados y a cada una de las aberraciones en las que se moverá la sociedad que le toque vivir los tiempos del fin. Es meridiana la manera en cómo la Biblia presenta una imagen tan clara acerca de cuáles son los tipos de pecados que van a sobreabundar para estos tiempos del fin. Según describe el autor, basado en los dichos de los apóstoles, él dice que esto lo dijeron los apóstoles. Eso es lo que Lucas está, acá Judas está diciendo, que todo esto lo dijeron los apóstoles. De manera que lo que él está escribiendo no es algo en ningún sentido que esté aislado del mensaje apostólico.
Y aquí podemos comenzar a ver ya algunas de estas señales y vestigios que podemos encontrar acerca de la consistencia y la coherencia que hay dentro de esta carta, pese a que fue un poco complicado el proceso de canonización para la misma, pero que podemos ya encontrar aquí un vestigio de que ciertamente Judas, cual sea haya sido el Judas que escribió la carta, no estaba escribiendo de manera aislada ni estaba escribiendo un evangelio distinto al que ya los apóstoles habían practicado, al que ya los apóstoles habían pregonado, habían expuesto, sino que está hablando de que esto lo dijeron los santos apóstoles. Esto lo dijeron los santos apóstoles, basado en los dichos de los apóstoles. La carnalidad, una condición que existe desde que el hombre se incrementará exponencialmente. Es lo que él está diciendo. Se incrementará exponencialmente la carnalidad del hombre. De hecho, la palabra burladores tiene que ver en su término, en su terminología griega, que viene del término empaites, significa burladores, es una de las acepciones del término, pero además de burladores significa falsos maestros. Y esto es muy importante de precisar, puesto que al decir de falsos maestros, refiriéndonos a estas personas, entendemos pues que estamos ante un grupo que es completamente herético, un grupo que es completamente hereje, que no en ningún sentido, y ya esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco lo que es la anatomía de esta gente y quiénes son exacta y específicamente estas personas, en ningún momento esta gente tiene el mínimo de temor de Dios, son personas que viven totalmente de espaldas a la voluntad divina, personas que viven en completa desobediencia, en completa rebeldía, en completa rebelión. Entonces la maldad es claro que la carnalidad se va a ir incrementando en el hombre de manera exponencial, puesto que el hombre, por supuesto, no ha logrado ni podrá lograr detener su descomposición moral. Es imposible que nosotros podamos ponerle un freno a la descomposición moral que de manera gradual se ha venido dando y se ha venido gestando en los diferentes tiempos, puesto que al no tener conexión con Dios, puesto que al no tener en nuestro corazón al Espíritu Santo, puesto que al no tener la guianza de la santa palabra del Señor, pues sencillamente la situación y las conclusiones lógicas de esto va a ser que el hombre va a ir de mal en mal, va a ir de peor en peor. Eso es lo que se da, ese es el patrón, ese es el axioma prácticamente, eso es un axioma que nosotros podemos ver desde el punto de vista sociológico. Creo que no hace falta tener mucha mente para entender estas cosas, solamente hace falta echarle un pequeño vistazo, una pequeña mirada a la historia y podremos ver pues cómo se ha multiplicado la maldad del hombre, cómo la maldad del hombre ha venido de peor en peor, solo que en algunos casos a veces esta maldad se multiplica de una forma tan tácita, tan poco directa y tan sofisticadamente inteligente que a veces nos cuesta un poco eh, precisar el nivel de degrade moral y espiritual que hay en las personas. Por ejemplo, muchas personas hoy pudieran alegar, pero es que estamos en el siglo XXI, estamos a más de 60, 70 años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién podría decir que hoy ha nacido un ser peor que Hitler? Y yo tendría que preguntar, ¿y quién podría decir que no hay unos cuantos Hitlers en la calle, incluso muchos Hitlers, mucha gente que es peor que Hitler, solo que su maldad se concibe de una manera que es muy distinta, es menos expresiva y que de alguna manera por la sofisticación en la manera de ejecutar la maldad de los hombres de hoy, pues la cosa pasa como que de manera un poco más tácita, ¿no? De manera, pero siguen inyectando el mismo veneno o un veneno aún mucho más mortal que el que Hitler, Mussolini, Mao, Zedong, Ho Chi Minh o cualquier otro personaje de la historia, los grandes Césares, etcétera, pudieron haber inyectado a sus sociedades de turno. Entonces, esto es un tema, ¿no? Por eso es que es importante que tengamos lo que la palabra tanto dice que debemos procurar, ¿no? El discernimiento espiritual. Tener un discernimiento espiritual, saber pesar los espíritus para que podamos comprobar realmente el nivel de maldad, no, pero no solamente el nivel de maldad, sino también el nivel de bondad que puede haber en algunos seres humanos, ¿no? Esto es importante. Aunque los eruditos, pese a lo que acaba de decir Judas, de que esto es algo que dijeron los apóstoles, aún así hay eruditos que no encuentran referencias directas de que los apóstoles hayan dicho lo que Judas asevera acerca de ellos. Sí se puede trazar, sí se pueden trazar alusiones de Pablo, Pedro y Juan tocante al tema. Y vamos a ver algunos textos rapidito, porque
aunque algunos eruditos dicen que lo que Judas acá menciona acerca de que esto fue algo que dijeron los apóstoles, los eruditos tienen a veces algunas dudas serias sobre este tema. Sin embargo, y no en balde, por eso se canonizó la carta y se pudo dictaminar que era inspiración del Espíritu Santo. Sí hay muchos materiales dentro de la Biblia apostólico que nos describe un escenario, si no igual, bastante parecido al que Judas nos está mencionando acá en su carta. Por ejemplo, vamos a Hechos 20:29 y lo que dice Pablo acá es lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Después de mi partida entrarán lobos rapaces. Ahora, esos lobos rapaces siempre han existido, está lógico, es lógico, pero cuando la Biblia enfatiza la mención de algo que, pese a que podemos observar en la historia que es un patrón recurrente, pero sin embargo la Biblia enfatiza que algo va a suceder, es porque el nivel y el grado de maldad o de bondad que va a traer ese suceso es mucho mayor que el que de repente podemos observar como un patrón recurrente en la historia. Por eso acá entonces Pablo dice que después de su partida vendrán lobos rapaces. Ahora, no es que no existieran los lobos rapaces siempre existieron, siempre han existido, en toda la historia de la humanidad han existido. El pueblo de Dios ha sufrido persecución desde que existe. De manera que siempre han existido los lobos rapaces. De hecho, en algún sentido incluso pudiéramos decir, de manera acá irónica un tanto, que el mismo Pablo en algún momento de su vida fue un lobo rapaz también, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Él fue una persona que negó a Cristo, fue una persona que consintió en la muerte de muchos creyentes y de muchos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá el tema que Pablo quiere enfatizar es más bien de que ciertamente lo que va a ocurrir, lo que viene a la postre, lo que se irá incrementando en la medida que los años van transcurriendo es precisamente ese nivel de maldad, que será tanto más fuerte en los grados de absoluta y discriminada eh, antagonía hacia Dios. Eso presentará de manera clara y evidente que definitivamente hay un incremento sustancial en estos grados de maldad en el hombre. Vamos a ver también 1 Timoteo 4:1, donde ya Pablo aquí dice una cosa mucho más parecida así a lo que ya Judas nos viene describiendo en su carta. Aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, fíjense que utiliza las mismas palabras, en los postreros tiempos algunos apostatarán. Fíjense que habla de postreros tiempos y habla también de apóstatas, apóstatas por supuesto de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es importante que lo tengamos presente, porque una vez que vamos al tema de la anatomía, para describir un poco cuál es la condición, la naturaleza de este tipo de personas, tener referenciado esto, tener esto como un background, como un trasfondo para poderle dar un poco más de contexto y sentido a la cuestión, nos va a ayudar mucho para tener un entendimiento un poco más claro, ¿no? Pero aquí, claro, nuevamente, aquí Pablo nuevamente está aclarando el tema de que ciertamente en los posteriores tiempos las cosas van a ser difíciles. O sea, no es que los apóstatas no hubieran existido en los tiempos de Pablo o antes de Pablo. Los apóstatas siempre han existido, solo que en los tiempos postreros esa apostasía se va a incrementar a niveles exponenciales. Va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más evidente. Exponenciales, hay un incremento exponencial no solamente en términos de que habrá más gente siendo apóstata, sino de que incluso su nivel de apostasía sea mayor. O sea que podemos hablar de una doble dimensión de la apostasía en ese sentido, de la apostasía que se profetiza para los tiempos postreros. Una dimensión donde podemos prácticamente, donde podemos fácilmente decir que eh, en números es mayor, pero también en intensidad es mayor. O sea, son dos dimensiones, no solamente la de los números, sino la de la intensidad también de ese nivel de apostasías. Si vemos Timoteo 3 del 1 al 9, vamos a leer rápidamente lo que dice acá porque esto es importante y aquí este es uno de los textos que, como le decía hace minutos atrás, describe de una manera muy categórica y precisa
el tipo de hombres que para estos tiempos van a estar condicionando mucho de la cultura, condicionando mucho de la manera en cómo la sociedad piensa y cómo las sociedades van a irse desenvolviendo, sobre todo, por supuesto, en el tema de la maldad, ¿no? Que es lo que básicamente acá precisa Pablo. Y dice Pablo aquí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Qué cuadro más asombrosamente preciso acerca de lo que viene a ser la anatomía de estos hombres que se van a levantar en los tiempos finales. Tiempos finales que estoy seguro no estamos muy lejos de ellos. Claro, esto es algo que, vuelvo y lo repito, ¿no? En la medida que los tiempos van avanzando, en la medida que el tiempo va transcurriendo, que la línea cronológica del tiempo se va desarrollando, esto, por supuesto, va a ir sufriendo un incremento exponencial, ¿no? Fíjense todas las características que describe acá de manera absolutamente categórica y rigurosa Pablo con respecto a cuáles van a ser los males que esencialmente se pondrán de relieve en la anatomía espiritual, moral y ética de los hombres de los últimos tiempos. Un panorama asombroso el que Pablo realmente presenta acá, magistral, donde no se reserva absolutamente nada. Aquí no hay un mínimo de abstracción, aquí hay toda una descripción precisa y concisa a la vez de lo que va a ser este nivel de maldad que tendremos en los tiempos finales. Y esto, por supuesto, es un cuadro que se parece nuevamente muchísimo a lo que acabamos de leer de Judas y a lo que seguiremos leyendo en la medida que vamos avanzando en el pasaje que hoy está siendo objeto de nuestro estudio. Tenemos también a Primera de Juan 2:18, nuevamente ya salimos de Pablo, ahora entramos en el apóstol Juan, donde dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, más allá del eterno debate de si los apóstoles malinterpretaron el tema del tiempo, del fin, porque sí hay muchas, hay cierto material en la Biblia que parece ser que nos indicara que los apóstoles como que estaban un poco perdidos y un poco desintonizados con el tema de cuáles iban a ser los tiempos finales, porque incluso Pablo en alguna ocasión dice como que dando a entender de que él iba a ser una persona o era posiblemente un candidato para experimentar el arrebatamiento, podemos ver que Pablo también tenía una cierta noción de una creencia de que posiblemente estaban ya ellos en los tiempos finales, dadas pues las circunstancias que estaban aconteciendo, todo lo que estaba acaeciendo alrededor de ellos. Y por eso no en balde se crea una escuela escatológica que se llama el preterismo, ¿no? El preterismo básicamente plantea, hay dos tipos de preterismo, está el preterismo parcial, el preterismo absoluto. El preterismo absoluto piensa que todas las profecías que debieron haberse cumplido o todas las profecías que se tenían que cumplir para los tiempos finales se cumplieron en el año 70, precisamente en la destrucción del templo de Jerusalén y de todo este desastre que hubo, la gran persecución, el incendio que hubo, también el gigantesco incendio que hubo. Todo esto a los preteristas lo interpretan como la visión escatológica reflejada en la Santa Palabra, cuya manifestación se dio en ese tiempo y que a su vez, por supuesto, también estaba presentando que el tiempo final era precisamente ese. La escuela del preterismo parcial es un poco moderada, por eso es parcial,
y ellos pues no creen que todas las profecías se hayan cumplido en el año 70 o en el primer siglo, sino que se cumplieron gran parte de las profecías en el primer siglo, precisamente y más específicamente en el año 70, pero que faltan todavía profecías por cumplirse, como por ejemplo la venida de Cristo. La venida de Cristo, por supuesto que todavía de ninguna manera se ha manifestado, ¿no? Cristo no ha venido, porque si Cristo vino, bueno, tenemos serios problemas todos los que estamos acá, empezando por mí que estoy predicando acá. Entonces es un tema, ¿no? Es un tema. Pero fíjense que acá el apóstol Juan dice que uno de los elementos que nos permitirán diagnosticar que ciertamente estamos ante los tiempos finales es precisamente el hecho del levantamiento de muchos anticristos. Muchos anticristos. Eso es lo que Juan acá está diciendo. Anticristo ya todos nosotros sabemos que es una persona que es completamente antagónica a Cristo, a Él como Señor, como persona, como Dios, y no solamente anticristo en el sentido de ir en contra de Cristo como persona directamente, sino en contra, por supuesto, del cristianismo mismo, que es nuestra profesión de fe y que, por supuesto, procede de los labios de nuestro Señor Jesucristo, quien enseñando a los apóstoles, luego, pues, esa palabra fue llenando todos los rincones de la tierra. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22, y no lo voy a leer porque es demasiado largo, eso sería la lectura prácticamente de todo el capítulo. Es un capítulo que tiene un paralelo tan, pero tan directamente casi idéntico a lo que presenta acá Judas en el cuadro de esta carta, que incluso se ha llegado a pensar que Pedro copió de Judas o que Judas copió de Juan. Algunos piensan que fue Pedro el que copió de Judas estas palabras, todo lo que describe en ese capítulo 2 de la segunda de Pedro, pero otros piensan que más bien fue Judas el que copió de Pedro. Sea cual haya sido el caso, sea que se dio o no se dio una copia del uno al otro, o que sencillamente el Espíritu Santo inspiró a uno para decir lo que dijo e inspiró al otro para confirmar lo que ya le había dicho primero, bien sea Pedro o se lo haya dicho primero a Judas. Lo que esto revela, y es lo importante acá, lo que esto revela es que ciertamente este tema no es majadería pura. Esto no es charlatanería de parte del apóstol, de parte de Judas o de quien sea que haya escrito eso. No es charlatanería, porque el hecho de que se precise el cuadro casi que con los mismos elementos y las mismas imágenes, y casi que todo un capítulo entero precise la misma imagen, es precisamente una referencia que no nos debe llevar a tener el más mínimo lugar de dudas en nuestro corazón de que esta advertencia es una advertencia real, es una advertencia cuyo fin tiene como objetivo el que nosotros no solamente diagnostiquemos la realidad del momento histórico en el que estas cosas ocurran, sino que tengamos también, por supuesto, y eso más adelante lo vamos a ver cuando sigamos avanzando en los versículos, sino que podamos asirnos de la responsabilidad y el deber que tenemos que cumplir en ese momento en que estas cosas ocurran. Es importante tener eso. Ahora vamos a ver un poco cuál es la anatomía entonces espiritual de esos burladores y quiénes son. Estuve leyendo el comentario de William Barclay y, por ejemplo, él cree que la carnalidad de los inicuos que menciona Judas tiene que ver con los gnósticos. Él lo precisa con los gnósticos. Él dice, esta gente que está mencionando y describiendo de manera categórica Judas y que hace también el mismo apóstol Pedro, no es otro más que el grupo gnóstico del primer siglo. Y este grupo gnóstico es bastante serio, ¿no? Y ya vamos a ver un poco serio en el tema de la maldad, ¿no? Por supuesto, a eso me refiero. Y vamos a ver un poco lo discrepante o más bien lo antagónico que estas personas son y lo que es en sí, pues el sistema gnóstico cuando revisemos un poco de la anatomía de estas personas. Esta gente sin duda alguna son todos herejes y apóstatas que por un lado negaban la unicidad de Cristo, estoy hablando de los gnósticos, negaban la unicidad de Dios, perdón, que Dios fuera único, negaban que fuera el único Dios, que fuera el único ser absoluto,
Eso lo negaban. Negaban, por supuesto, a Jesucristo. Si no tenían reparos con negar a la persona del Padre, por supuesto, menos iban a tener reparos para negar a la persona del Hijo, porque para ellos el Hijo era un subordinado del Padre en algunos casos. Y no solamente negaban a Dios en su unicidad y negaban a Cristo, por supuesto, sino que también convertían la gracia en libertinaje y distinguían entre un Dios creador e ignorante del verdadero Dios. Además, este Dios, por supuesto, también era un Dios hostil. Y este es el Dios del Antiguo Testamento. Y uno que era pura gracia, amor, y que redimió a la humanidad, que es el Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios del Nuevo Testamento. Y este es un problema que tenemos. Para que nos hagamos una idea, estos gnósticos, para precisar alguno de los ideales o otras más bien de las ideologías que tenían esta gente, de las cuestiones que manejaban, de las locuras que habían en su cabeza, los gnósticos, una de las cosas que decían en su dualismo era que el espíritu era lo bueno, la parte buena, y que todo lo material era maldito, todo lo material era malo, era maligno per se, que todo esto era completamente antagónico a Dios, a su esencia, a su naturaleza, a su ontología, etcétera. Todo esto era un problema. Ahora, ellos tenían un serio problema para resolver ciertas situaciones. Una vez suscribiendo esa idea del dualismo y de que el espíritu es bueno y la materia es mala, tendrían entonces un gran problema que afrontar y que resolver, que sería el tema de la creación. Si todo lo material es malo, entonces, ¿por qué un Dios bueno crea un universo de materia y no lo hace puramente espiritual? Porque el universo en el que nosotros vivimos es un universo puramente material. Bueno, puramente material no, existen otras cosas, pero es un universo material. Es un universo material, hay materia por todos lados. Y claro, la manera en como ellos lo resolvían era que tenían una teoría, ¿no? Ellos tenían una teoría. La teoría gnóstica para sostener la creencia de un Dios hostil e ignorante, de uno que es el verdadero Dios, se sustenta sobre la hipótesis de los eones o las emanaciones que Dios creó. Para que nos entendamos con el tema de los eones, son emanaciones, son cuestiones que Dios creó, aparentes entidades que Dios creó. A eso es lo que ellos le llaman eones o emanaciones que Dios creó, las cuales se iban haciendo cada vez más distantes de Él, más distantes de Dios. Dios iba creando estas emanaciones y una vez las creaba, esas emanaciones, por alguna razón, comenzaban a distanciarse en el tiempo de Dios y a medida que el tiempo iba transcurriendo, se iban distanciando cada vez más y más y más de Dios, al punto pues que ya estas emanaciones o estos eones no tenían nada que ver con el Dios creador, con el Dios que les había hecho, con el Dios que les había creado, que les había formado, que les había diseñado. Uno de esos eones tan distantes de Dios, y aquí es donde viene el tema, como ellos resolvían el problema, fue el creador que usó la materia. O sea, no fue Dios quien creó la materia, no fue Dios quien creó el universo, el Dios este bueno, el Dios del Nuevo Testamento según ellos, y no el Dios malo del Antiguo Testamento, sino que uno de esos eones, en esa súper, súper lejana presencia de Dios, llegó a pervertirse al punto de crear todo lo que nosotros conocemos, todo el mundo, el universo, el cosmos material que conocemos, utilizando algo tan perverso, pervertido y maligno de manera intrínseca como la materia, intrínsecamente mala según los gnósticos. Por si esto fuera poco, tal como lo afirma el versículo 8, son mancilladores también de la carne. Ahora, pero fíjense, esto es lo que ellos dicen, esto es lo que ellos creen, esto es lo que el grupo gnóstico de ese momento creía. Ellos pensaban que este mundo natural no pudo haber sido creado en ningún sentido por el Dios que es puro espíritu, que es puro amor, que es pura gracia y que redimió a la raza humana, porque ese Dios es puramente espiritual, es puro espíritu. Y puesto que el espíritu es lo único bueno y la materia es totalmente antagónica al espíritu, este Dios que es puramente espíritu, al ser bueno porque es puramente espíritu, no pudo haber creado algo tan maligno como la materia. Eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos creían. Este era uno de los grandes problemas que tenía el gnosticismo del primer siglo, ¿no? Y claro, estas son teorías que todavía se siguen sosteniendo dentro de muchas facciones del mundo del pensamiento, ¿no? Esto no es cuestión solamente del gnosticismo del primer siglo, ojo con eso, ¿no? Por si fuera poco, tal afirmación, por si fuera poco, tal como lo afirma el versículo 8 de este mismo capítulo, son mancilladores de la carne. Y son mancilladores de la carne precisamente porque rechazan y odian todo lo que tiene que ver con la materia. El cuerpo es una entidad material.
Al ser una entidad material, por supuesto, ellos mancillan la carne, pues la rechazan, la tienen en un estatus de degradación moral y en un estatus donde esto es poco menos que el propio diablo, pues materializado, ¿no? Rechazan, por supuesto, también la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, lo que los hace ser unos absolutos antinomistas. La palabra antinomista o antinomianismo, como es un lexema y un morfema, el, lo que podemos ver acá en su prefijo anti, que tiene que ver con todo lo que es antitético, antagónico, algo, y nomismo, que viene, o nomios, que viene, o nomos, que viene de la palabra nomos, que tiene que ver con la ley. Entonces, antinomista es una palabra que significa una palabra que significa todo aquel que está en contra de la ley. De hecho, estas personas eran absolutas y completamente anti-ley. Ellos no creían en la ley y pensaban que de hecho la ley era toda una maldición, toda una maldición. Al ser estos antinomianos enfatizaban más en el hecho de la gracia, pero convertían la gracia en una completa desgracia, porque ellos pensaban que la gracia era exactamente decir que tenían total credencial, total libertad para hacer cuanta cosa les viniera en gana hacer sin tener que sufrir consecuencias de ningún tipo por las cosas que hacían. Entonces, como estaban bajo la gracia, hagamos muchos pecados, cometamos muchos pecados, a fin de cuentas, la gracia de Dios sobreabunda donde abunda el pecado. Y esto se parece mucho a los cuadros, a muchos cuadros evangélicos que podemos ver por ahí medio liberanoles, ¿no? Medio liberones, medio liberales y todas estas cosas, ¿no? Gente que no le da ningún tipo de valor a la ley, que parece ser que nosotros estamos fundamentados absolutamente sobre la nada, sobre el vacío, sobre el espacio, sobre un eterno abismo infinito y que no tenemos ningún tipo de responsabilidad que cumplir en ningún sentido con Dios, nada que hacer para Dios, puesto que no hay ley, no hay principios, no hay mandamientos, no hay deberes, no hay absolutamente nada. Sencillamente, en ese cuadro lo único que me queda concluir es, yo soy Dios para mí mismo, yo hago lo que me dé la gana, me conduzco en la vida como quiera, pienso lo que quiera, hago lo que quiera, digo lo que quiera. Eso es básicamente lo que esta gente pensaba. Entonces convertían la gracia en una total y completa desgracia porque la ley no existía para ellos, la ley era maldita, la ley era una maldición, era una prisión en la que aquel Dios del Antiguo Testamento, un Dios ignorante del verdadero Dios, hostil, vengativo, creó para castigar a los seres humanos. De hecho, la visión que esta gente tenía era un poco peculiar, porque ellos, a los que nosotros interpretamos como héroes de la fe en el Antiguo Testamento, ellos los interpretaban más bien como los malos de la película, como los malos de la película. Los buenos eran los malos y los malos eran los buenos. Y por eso vemos la relación que Dios tenía con esas personas, ¿no? Por eso vemos que, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento bendecía a los que se sujetaban a su voluntad. ¿Y por qué los bendecía? Bueno, según ellos, como es era un Dios malo y está bendiciendo a esta gente, entonces quiere decir que esta gente es mala también porque para que se puedan relacionar y para que pueda haber algún tipo de convenio entre ellos, que los dos sean malos, porque no puede ser que uno bueno con uno malo se liguen. Entonces la cosa se invertía, ¿no? Los malos eran los buenos y los buenos eran los malos. Era un poco parte de la visión del gnosticismo del primer siglo, todo un tema para estudiar, realmente interesante, y que hoy, por supuesto, y esto tengo que decirlo, el gnosticismo no es una cuestión que solamente se halla en el primer siglo. El gnosticismo ha existido desde tiempos muy remotos, antiquísimos, y ha seguido existiendo a través de la historia. Hoy tenemos mucho gnosticismo, muchos movimientos gnósticos, muchas de las sectas, por ejemplo, cualquiera de las sectas disque cristianas que existen en el mundo actual, como mormones, testigos de Jehová, hasta en algún sentido también los mismos adventistas y muchas otras sectas, solo Jesús, etcétera, tienen gran material gnóstico dentro de su sistema doctrinal, dentro de su sistema confesional. Tienen mucho material gnóstico, pero muchísimo gnosticismo. Y como yo siempre les he dicho a ustedes, el gnosticismo es mucho más peligroso que el agnosticismo. Es mucho más peligroso tratar con un gnóstico que con un agnóstico, porque del agnóstico ya tú sabes qué esperar.
Ya tú sabes que un agnóstico te va a decir sencillamente que él no cree porque no ve suficiente evidencia para creer en que exista un ser supremo creador de todas las cosas. Mientras que el gnóstico, el problema de los gnósticos es, y es el problema de los engañadores de oficio, y esa es la artimaña y el artilugio que Satanás siempre ha utilizado a través de la historia, y fue con lo mismo que quiso engañar a Cristo en el momento que estuvo en el desierto. Ellos utilizan la verdad como carnada, como parte del componente de su sistema, utilizan algunas verdades, pero totalmente amalgamadas con toda esa parafernalia y toda esa perorata y toda esa basura que ellos se crean que procede del paganismo. Entonces crean medias verdades y eso termina siendo, a fin de cuentas, mucho más peligroso que tratar sencillamente con alguien que niega rotundamente que existan las cosas espirituales, que existe un Dios, que existen todas estas cosas que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, todas estas gloriosas bendiciones y verdades que están dentro del Sagrado Texto. Entonces es mucho más peligroso el movimiento gnóstico que el movimiento agnóstico. Es mucho más peligroso. Y eso debemos tenerlo presente siempre, hermanos, porque el gnosticismo es un germen que ha seguido mutando en el tiempo y ha venido mutando y como les digo, la maldad del hombre se va haciendo cada vez más sofisticada al punto que muchas veces esa maldad pasa de manera tan tácita que ni siquiera la notamos. Y es como, por ejemplo, hay personas que sufren de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, hay personas que, de entre los hipertensos, por ejemplo, hay hipertensos que hay casos de gente, muchas personas que son asintomáticas, que no tienen ni idea cuando tienen la tensión altísima. Y es una tensión muchísimo más peligrosa que aquella que aflora síntomas, porque al menos el síntoma te avisa de que algo está mal y te lleva a tomarte la atención y tú te tomas la atención y te das cuenta que tienes la tensión altísima y que tienes que tomarte el medicamento o irte a la emergencia de la clínica, etcétera, para que te atiendan y puedan resolver el problema. Pero una persona que es asintomática no tiene la bendición, porque eso es una bendición y hay que decirlo así, hay que describirlo de esa forma, de que pueda sentir algún tipo de irregularidad o de problema en su organismo y al no sentirlo, al no tener ni mínima idea de que, al no tener ni el más mínimo síntoma de nada, no tiene mínima idea de lo que está ocurriendo. Y es cuando vemos pues que las personas de repente de un segundo a otro caen al piso y no hubo más nada que hacer, porque no se pudo tomar ningún tipo de prevención, no se pudo atender el caso a tiempo. Eso es lo que pasa con la maldad hoy. Hay mucha gente que no es que no sea mala, hay mucha gente que simplemente ha actualizado sus formas, sus patrones de producir maldad de una manera tan sofisticadamente inteligente que pasa muchas veces por debajo de la mesa esa maldad y no la logramos distinguir. Por eso lo importante de tener discernimiento de espíritu y de saber pesar los espíritus. Por eso es que es importantísimo que nosotros nos ejercitemos en eso y que le pidamos al Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida que nos ayude a tener discernimiento, a poder discriminar correctamente entre las intenciones de una persona y otra, entre la maldad de uno y entre la maldad de otra. Eso es algo que tenemos que hacer y tenemos que todos los días de la vida revisar con todas las relaciones que tengamos y con cualquier persona a la que nos asociamos. Vamos al versículo 19. Aquí en el versículo 19 tenemos la primera triada de nuestro pasaje. Dice de la siguiente manera: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Aquí está la triada. Causan divisiones, son sensuales y no tienen al espíritu. Esa es la triada que presenta acá Judas. Son tres características esenciales que él quiere poner de relieve para identificar a este tipo de herejes, de apóstatas, que como ya vimos, tiene que ver mucho con el agnosticismo, más bien con el gnosticismo del primer siglo. Esto son estas personas. La triada presente en este versículo expone de manera categórica las características más resaltantes de estos herejes, sin duda alguna. Un hecho importante a destacar para la desarticulación de la falsedad de estos gnósticos se encuentra en la afirmación de que no tienen espíritu o neuma. Esto quiero destacarlo, esto quiero ponerlo de relieve, porque vamos a ver a continuación otra de las cuestiones que eran parte de la cosmovisión de un gnóstico que sin duda alguna presentaba de manera muy clara y evidente mucho de la personalidad y mucho de
la esencia propia de estas personas. Por eso es que me he querido referir a esto, puesto que en la visión gnóstica de esta gente se hacía una marcada distinción entre dos grupos. Por un lado, referenciaban a los neumaticoi y por el otro a los psíquicoi. Ya les voy a explicar qué es una cosa y qué es la otra. Yo sé que la mayoría no va a tener idea con qué se come eso, ¿no? Los neumaticoi, para que entiendan, básicamente lo que ellos decían con el tema de los neumaticoi era que eran espíritus elevados, aquellos que por su condición espiritual estaban más cerca de Dios. Eran además los intelectuales. Su visión de esa condición era tan elevada que incluso llegaban a afirmar que podían ser tan buenos como el propio Jesucristo. Imagínese usted. Ireneo comenta que algunos de ellos creían que podían llegar a ser incluso mejores que el propio Cristo. Esta gente sí que tenía serios problemas, ¿no? Serios problemas mentales, no solamente los problemas eran realmente mentales, ¿no? Esta gente no estaba en sus cabales, había perdido completamente los estribos y estaban pues divagando en una mente que no tenía el mínimo de sentido de realidad de lo que expresaba la fe misma en aquellos tiempos, ¿no? Y este era el caso de los neumaticoi. Eran personas súper elevadas, eran los súper espirituales, los súper intelectuales, la gente que podía no solamente estar cerca de Dios, sino estar a la misma altura de Dios, porque incluso podían decir que podían llegar a ser tan buenos como el mismo Cristo y como afirma el mismo Ireneo, que ellos incluso podían llegar a creer que podían ser mejor que el mismo Cristo. Por lo que, bueno, están sin duda alguna posicionándose en unas alturas que sobrepasan y sobrepujan la altura misma del Dios Todopoderoso, ¿no? Una cuestión que en parte da risa, sin duda alguna da risa en parte, pero en otra sin duda es aterrador tener que escuchar a personas decir eso porque en eso tenemos que entender la gran responsabilidad que tenemos de encarar todas estas aberraciones que siguen pululando por allí y que sin duda alguna todavía existen muchas personas que siguen y movimientos, pensadores, etcétera, que creen pues que ellos son mejores que Cristo, ellos son mejores que Dios o que incluso pueden llegar a, como mínimo a tener el mismo nivel. Tocante a los Sijikoi, era el polo, por supuesto, completamente opuesto a los neumaticoi. Gente vulgar, común, con un neuma poco desarrollado, por lo que era imposible alcanzar a Dios. Los neumaticoi eran una casta reducida y selecta, mientras que los sijicoi eran el resto de los desdichados mortales que no trascendían jamás y que carecían del material espiritual e intelectual que solamente podía ostentar un neumaticoi. Entonces, estos psíquicos, por supuesto, eran el vulgo, eran las personas que, por supuesto, estaban más sujetas a la parte material, entendiendo pues y recordando que lo material para ellos era completamente maligno y que no querían tener ningún tipo de conexión con cuestiones que tuvieran un mínimo de contacto con lo material, puesto que esto era la cosa más maligna que se podía tener en la vida y que nació pues sencillamente de ese eón que se alejó tanto de Dios, que se convirtió en el creador de todo el mundo material que conocemos. Y bueno, de ese mundo material que conocemos tan pervertido, corrompido y tan maligno, pues nacen seres tan despiadados y de tan baja calaña como los psicois, totalmente distintos a los neumaticois, ¿no? Entonces fíjense como entre ellos mismos también sin duda alguna, también podemos observar que hay discriminaciones fuertes, ¿no? Aunque bueno, era la visión que ellos tenían acerca de los grupos. Por supuesto, el gnóstico siempre iba a pensar que ellos eran los neumaticoi. Ellos siempre son los neumaticoi de la serie, ellos siempre son los neumaticoi de la película, siempre son los buenos, siempre son los trascendentes, siempre son los que pueden acercarse a Dios más que cualquier otro. Y eso estaba muy claro dentro de la visión que esta gente tenía acerca de todos estos asuntos del espíritu, de todos estos asuntos de la materia. Un gravísimo problema, un gravísimo problema. Entonces, esta gente era, causaba divisiones, eran sensuales y no tenían al espíritu. Ahora, lo que quise decir acá era eso fue la razón por la cual quise poner de relieve el tema este, porque fíjense que para... Yo no me quiero imaginar si esta gente llegó a leer esta carta o no. No me quiero imaginar cuál hubiera sido la reacción que ellos hubieran tenido, ¿no? Porque sin duda alguna acá Judas está siendo incisivamente claro con lo que está
describiendo acerca de estas tres características fundamentales. Son gente que dividen, son gente sensual, y la palabra sensual viene del término griego sujikos, que significa animal, naturaleza, la naturaleza más baja del ser humano, un ser sensitivo, un ser animal, un ser que ha perdido la razón, que ha perdido los estribos, una persona que está en lo más bajo de su pudrición moral, y eso es básicamente la imagen que imprime el término súgicos del griego, que es donde viene la palabra sensual. Eso es lo que era esa gente, eso es lo que era esa gente, a eso que se está refiriendo Judas cuando habla de que eran personas sensuales, ¿no? Causaban divisiones, por supuesto, son personas que las vamos a ver que se meten en las iglesias, esto existe mucho hoy, personas que se meten en la iglesia cuyo único objetivo no es otra cosa más que crear divisiones dentro de las iglesias, poner a un hermano contra el otro, quererle dar golpes de estado a los pastores, a los líderes, etcétera. Personas que se dedican exclusivamente a destruir las iglesias, y bueno, yo de esos casos ya he visto mucho. He visto iglesias donde personas que se han infiltrado, porque estos son gente infiltrada, gente que suele hacer eso, ese es su modus operandi. Su modus operandi es infiltrarse. Ellos se infiltran en las congregaciones, son lobos vestidos de oveja, que tienen una apariencia de piedad, pero que luego una vez uno los comienza a conocer un poco y comienza a dialogar y comienza a tener el primer intercambio de palabras con ellos, nos comenzamos a dar cuenta pues cuán distantes están de la verdad. Por supuesto, eso solamente puede suceder cuando una persona está bañada de la verdad de Dios, es decir, que conoce la palabra del Señor, porque cualquier cristiano medio incauto, medio ingenuo, que no tenga el entendimiento necesario de las Sagradas Escrituras, se enfrenta a una persona de esta o se relaciona con una persona de esta y es que ni se entera que está ante un gnóstico, es que ni se entera que está ante una persona que es completamente adversaria y enemiga de la fe. Y este es el problema, hermano. Por eso es que yo quiero siempre enfatizar en el tema de que debemos estudiar la palabra del Señor. Si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener serios problemas para poder identificar estos casos, problemas muy serios, muy complicados, que en algunos casos pueden no tener efectos retroactivos una vez que cometemos la burricada. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos grupos y hay que estudiar la palabra todos los días de la vida. Entonces, esta gente está diciendo acá Judas que no tiene el espíritu. Y cuando habla aquí de espíritu se refiere, por supuesto, a no otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. Son gente que no viene de Dios, claramente no vienen de Dios porque son absolutos blasfemas, son absolutos heréticos, son gente que no tiene congoja por el mal de nadie, son gente que no les importa absolutamente nada más que sus propios intereses y que tienen toda esta visión hollywoodesca que les acabo de presentar, ¿no? Donde ellos son aparentemente casi que la deidad del universo, los entes creadores de, no de la materia, porque no podrían decir que son los entes creadores de la materia, pero sí los entes creadores de los espíritus. Eso es lo que podrían ellos decir, ¿no? Gente que tiene, que yo creo que si para algo son buenos estas personas son para dirigir una película de Hollywood de ciencia ficción. Además, una ciencia ficción, por supuesto, muy malévola, ¿no? No habría que pasar por alto ese detalle. Esto creo que es algo que debe quedar claro acá entre todos nosotros. Vamos entonces a analizar entonces los dos últimos versículos. Versículos 20 y 21 nos dicen de la siguiente manera: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor. Como siempre les he dicho, hermanos, la figura gramatical pero, que es una conjunción adversativa, posee un gran poder en los sagrados textos. Mucho poder, mucho poder. Acuérdense que el objetivo, el target de esta figura gramatical es eliminar lo que le antecede y poner lo que le sucede. Eso es básicamente lo que la figura gramatical pero quiere hacer, que es una conjunción adversativa. Una vez más, el pero de nuestro texto tiene el fin de hacer una marcada diferenciación entre lo podrido y lo útil, entre lo valioso y aquello que carece de toda virtud. La exhortación que nos dirige el autor es precisa e inteligente. Primero nos llama a mantenernos activos en edificarnos sobre nuestra fe. Eso es lo primero que hace, mantenernos activos en la edificación de nuestra fe, en la edificación de nuestras vidas sobre la fe que fue fundamentada, que fue puesta. Lo segundo es que es imperativo orar en el Espíritu Santo. Y tercero, mantenernos en el amor de Dios. Y clausura el texto diciendo que debemos esperar en la misericordia de nuestro Señor. Ahora, este pero, que es con el que inicia el versículo 20,
como les dije, es una figura que busca destronar lo que le antecede o lo que le precede para poner lo que le sucede. El pero tiene un antes y tiene un después. ¿Cuál es el antes de nuestro pero? El antes de nuestro pero es toda la descripción que viene haciendo Judas, toda la descripción que viene haciendo de toda esta maligna y perversa corrupción humana que hallamos dentro de este movimiento gnóstico, ¿no? Él viene describiendo todo lo que esta gente es, todo lo que esta gente ha sido. Ahí pudimos ver como en los primeros versículos, hasta el versículo 14, hasta el versículo 16 exactamente, él viene dando una descripción exacta de lo que es este tipo de personas, ¿no? Además de lo que vimos también de la imagen que presentó Pablo en uno de los textos que estuvimos citando para darle contenido y un poco más de complementariedad a lo que hemos venido estudiando, ¿no? Hay toda una anatomía revelada claramente acá. Entonces dice, bueno, esta gente es esto, esta gente es lo otro, esta gente es aquello otro. Todo eso lo pudimos ver. Eso es lo que está antes del pero. Eso es lo que está antes del pero. Primero muestra la condición de pecado de la gente que nos adversa, para una vez mostrada esa condición de pecado y diagnosticada esa condición de pecado de la gente que nos adversa, decirnos entonces, y es el después del pero, cuáles son nuestras deberes, qué es lo que debemos hacer. Claramente, cuál es nuestra responsabilidad una vez se ha dado esta condición en el tiempo. Una vez nos hemos encontrado con un grupo de personas de este tipo, una vez hemos encontrado algún gnóstico, algún movimiento gnóstico, algún infiltrado en nuestras iglesias, etcétera, ¿qué es lo que debemos hacer? Es a lo que viene a responder entonces acá en el versículo 20 y 21, Judas. Lo primero que dice es que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Eso es lo primero que dice. Y vamos a ver cada una de estas cosas por parte. Vamos a ver, esta es la segunda triada. Vimos la primera triada, esta es la segunda triada. Lo primero es edificarnos sobre nuestra fe, lo segundo es orar en el Espíritu Santo y lo tercero conservarnos en el amor de Dios para tener como consecuencia lógica para poder esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cada una de estas cosas por separado y qué implica cada una de estas cuestiones y qué es exactamente lo que significa. Por ejemplo, como primera cuestión, qué significa edificarnos sobre la fe. Bien, para responder a esto quiero apelar a un texto que es muy claro, presenta una imagen un tanto abstracta, sí, no voy a negarlo, es una imagen abstracta, pero esta abstracción solamente se puede resolver en el contexto de el estudio mismo de toda la palabra en su conjunto. La única manera de uno poder resolver las abstracciones que hay en la Biblia es estudiar la Biblia en su conjunto, de manera plena. Yo no puedo simplemente, y este es uno de los grandes problemas que tienen muchas personas que hoy suscriben el hecho de que hoy nosotros no podemos estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya pasó, ya es un texto caduco, y ahí no hay nada que sacar, y se llega a las más grandes aberraciones y blasfemias, y se hace todo tipo de situación por ignorancia en muchos casos, otra cosa, otras veces no es ni siquiera por ignorancia, sino por absoluta y completa malicia de parte de las personas que de alguna manera han capitulado ante este sistema de pensamiento, ¿no? Pero lo que dice aquí Efesios 2, del 20 al 21, Pablo, miren lo que dice, las palabras de Pablo son claras. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, la palabra edificándoos que tenemos acá viene del término griego epoikodomeo. Esa es la palabra griega, epoikodomeo. ¿Qué significa? Porque la imagen del texto en el español no nos ayuda mucho, pero cuando nos vamos al texto griego tenemos una referencia mucho más precisa y clara, porque esta palabra significa en el griego sobre edificar o edificar encima. No es un simple edificar, y existe una distinción esencial entre sobre edificar y edificar. Porque cuando yo quiero edificar sobre un fundamento, yo debo precisar el fundamento antes de decir que voy a edificar. Pero cuando hablo de sobre edificar, ya estoy incluyendo la idea dentro de la palabra de que lo que voy a hacer es edificar sobre un fundamento que ya ha sido puesto. Vamos para que nos entendamos.
Lo que nos está pidiendo la Biblia aquí es sencillamente que nosotros debemos edificarnos. Y Pablo dice aquí, edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No se utiliza allí la palabra sobre edificar, allí la palabra correcta sería exactamente esa que se puso en el castellano, edificar, porque está precisando sobre el qué se debe edificar. Y sobre el que se debe edificar aquí tiene nombre y apellido, fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero en realidad es una labor de sobreedificación. Es una labor de sobreedificación porque la sobreedificación apela al hecho de que existe ya un fundamento puesto previamente. Puesto que estoy sobreedificando, sobreedificar significa edificar encima de. ¿Encima de qué? De algo que ya se ha construido anteriormente. Eso es lo que está diciendo la palabra. Edificar encima de. No puedo edificar. Por eso que aquí muchas veces el término edificar se puede sugerir la idea de estar levantando un edificio paralelo. O lo que en términos más bíblicos sería decir, como Pablo lo dijo, aquellos que predican otro evangelio. Un evangelio que no es que porque existan otros evangelios, sino que sencillamente hay gente que cree que existe otro evangelio o que el evangelio que ellos predican es el verdadero evangelio, pero que luego, una vez sus obras son pasadas por el fuego, se quema todo el heno, la paja y la hojarasca. Y se da cuenta uno, pues, que no estaban predicando el verdadero evangelio. A lo que Pablo, de manera muy contundente y sumamente severa, dice: y los tales sean anatema. Aquellos que edifiquen columnas paralelas y no sobre el edificio y sobre las columnas y sobre el fundamento que ya fue puesto, los tales sean anatemas. Eso es lo que dice Pablo, eso es tremendo. Y son palabras sumamente duras, sumamente fuertes, porque realmente lo que estamos llamados nosotros es a edificar sobre el fundamento o sobre edificar. Cuando usted vaya a utilizar la palabra edificar en la fe, siempre precisa el hecho de que usted va a utilizar la palabra solamente edificar, debe precisar el hecho de que se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero si dice sobre edificar, para el que entiende un poco de Biblia y de exégesis y de toda esta cuestión y puede hacer la discriminación entre palabras, va a entender que cuando usted dice sobre edificar, se está refiriendo precisamente al hecho de una persona que está edificando sobre una base, sobre un fundamento que ya ha sido puesto con antelación. Entonces, nuestra labor es edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y por qué digo que esto está aquí un poco en abstracto? Porque si nosotros no conocemos la Biblia, no sabemos cuáles son esos fundamentos apostólicos y proféticos. Si yo no conozco la Biblia, ¿cómo puedo saber yo sobre cuál fundamento es el que voy a edificar, que dice aquí que debe ser el apostólico y el profético, si no conozco los fundamentos? No los conozco básicamente porque no estudio la Biblia. Y ese es el problema cuando no estudiamos la Biblia. No es simplemente leer la Biblia, es estudiar la Biblia. Porque leer la Biblia, cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede leer cualquier libro. La cuestión es estudiar, porque estudiar es leer con entendimiento. Leer siempre teniendo un espíritu investigativo, leer teniendo un espíritu que busca adentrarse en las profundidades del texto, del significado, de la línea principal de pensamiento que el autor está tratando de referir, de indicar. Esa es la gran diferenciación que podemos hacer allí. Entonces, si yo no conozco doctrina, si yo no conozco Biblia, me es imposible entender cuál es ese fundamento apostólico y profético sobre el cual yo debo sobreedificar. Es imposible saberlo. Por eso es que tengo que estudiar la Biblia. Voy a hacerles la cosa un poquito fácil, pero todos tenemos que estudiar la Biblia. Voy a mencionar simplemente algunas cosas acerca, por ejemplo, de lo que es el credo apostólico. Solamente el credo apostólico. Algunos elementos nada más, para que entendamos cuáles son algunos de esos fundamentos sobre los cuales debemos sobreedificarnos. Por ejemplo, los apóstoles todos entendían el tema, entendían no, sabían que eso funcionaba así, pero no era que lo entendían, porque esto es algo que nadie ha entendido todavía. Sigue siendo un misterio el tema de la Trinidad, el tema de la divinidad, de la deidad, del Dios tripersonal. Es uno en esencia ontológica, pero es tres en persona. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque es un vicio del lenguaje. Estamos redundando cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, usted bástele con decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos sabiendo allí que estamos diciendo que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengo que estar tres veces diciendo Dios, Dios, Dios. Eso es un vicio del lenguaje que tenemos que tratar de desarticular. Entonces,
Edificar sobre el fundamento. Este era uno de los fundamentos. Entender que era Dios tripersonal. De hecho, el mismo término Elohim implica una pluralidad de personas, que ese siempre ha sido un tema de debate, un tema muy complicado. Implica una pluralidad de personas que para nosotros el cristiano es mucho más fácil de ver que para el judío, porque el judío, al creer que es imposible que Dios se manifieste en tres personas y que esas mismas tres personas sean y que esas tres personas sean el mismo Dios, al no creer eso les cuesta mucho más entender el término Elohim en su pluralidad, en plural majestático. Pero nosotros los cristianos, como suscribimos la idea de la Trinidad, entendemos que Dios es tripersonal, que son tres personas, pero que tienen la misma esencia, que las tres personas son el mismo Dios. Nos es mucho más fácil adentrarnos en la episteme de este concepto, ¿no? Sin embargo, eso no garantiza en ningún sentido que tengamos un entendimiento pleno, ni siquiera rasgamos la superficie del entendimiento de este gran misterio que supone el tema de la Trinidad, porque es un tema bastante complicado. Pero los apóstoles tenían claro el hecho de que Dios era tres personas. Aunque no entendieran profundamente el concepto, tenían hecho el claro que eran tres personas. Eso es importante saberlo, ese es uno de los fundamentos. Si usted está en una iglesia donde no predican la Trinidad, donde no dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que está en una iglesia donde nada más creen que Cristo es el único Dios y que no existe el Padre ni existe el Espíritu Santo, eso es una falsa doctrina. Si es lo contrario, donde niegan al Hijo y solamente afirman al Padre, pero también niegan al Espíritu Santo y solamente creen que es el Padre, también es una falsa doctrina. Lo mismo sucedería si solamente afirmo al Espíritu Santo, pero niego al Hijo y niego al Padre. Eso es otra falsa doctrina. Pero fíjense que necesitamos tener conocimiento de doctrina para poder discriminar entre las falsedades y las realidades. Si no tenemos ese material, va a ser muy complicado entender esto. Ese es uno de los elementos. Lo otro es la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Eso era parte también del credo de los apóstoles. Por tanto, un fundamento apostólico también. El credo tenía que ver también, expresa la idea de que los apóstoles estaban claros en que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio para limpiar a la humanidad de todo pecado, de toda maldición y para poderle dar la posibilidad de salvación. Esa era otra de las grandes benignidades. Ese es otro de los grandes temas. Entonces, si no tenemos claro esa parte, ese punto, si no tenemos claro el tema cristológico, que es uno de los temas que tenemos que conocer dentro de la teología sistemática, la parte cristológica, también la parte de teología propia y la neumatología, básicamente con esto lo que he nombrado es la Trinidad, básicamente, va a ser un poco difícil entender cuáles son los fundamentos sobre los cuales nosotros debemos edificar. Por eso acá quiero, y yo sé que no es parte del tema, pero acá quiero rápidamente dar unas pinceladas acerca y un pequeño vuelo de pájaro acerca de la falsedad del ministerio apostólico y profético de hoy. Porque hoy no existen apóstoles y no existen profetas. No existen apóstoles y profetas precisamente porque los apóstoles y profetas fueron elegidos para poner el fundamento. Y el fundamento, usted pregúntele a cualquier ingeniero civil o a cualquier arquitecto y todos le van a decir que el fundamento se pone una sola vez. Yo no pongo 50 fundamentos, no pongo 100, no pongo 1000, no pongo 1.000.000. Pongo un solo fundamento. Una vez puesto ese fundamento, no hay más necesidad de fundamento, sino que solamente nos dedicamos a construir sobre ese fundamento, que es lo que llama aquí la palabra reedificar o edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces, ¿por qué no hay apóstoles y profetas? Básicamente por esa sencilla razón. Eso es uno de los tantos argumentos, por supuesto. No me voy a adentrar en otros temas porque yo sé que esto es un plus, esto es un pequeño camino tangencial. Pero me gusta precisar estas cosas porque tenemos que tener claridad del asunto, porque sin duda alguna estos llamados apóstoles y profetas hoy, mire, si usted quiere ver bastante gnosticismo entre el cristianismo evangélico de hoy, vaya a iglesias apostólicas y proféticas. Esos apóstoles y esos supuestos apóstoles y profetas de hoy, si hay algo que tienen mucho dentro de su lenguaje y dentro de su percepción de la fe, es gnosticismo. Gnosticismo puro. Y no estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Entonces allí tenemos algunas de las cosas para saber. Entonces, edificarnos sobre la fe es edificarnos. El sentido ahí, fe, que viene del término griego pistis, es el sentido que se debe aplicar para el contexto de este texto, es el más amplio de fe. Aquí fe indica el estudio de la palabra toda. Aquí fe indica también la confianza en Dios, poner nuestra vida en Dios, rendirnos por completo a nuestro Señor. Todo eso es lo que indica aquí la palabra fe.
Indica la confianza, indica el movimiento de profesión, indica toda la palabra, indica los principios, indica la moral, indica la ética, indica todo lo que nosotros podemos conocer, todo lo que es cognoscible de parte de nuestro Señor. Eso es lo que indica y el término fe en su forma más amplia de presentar, ¿no? Por eso que esto es un tema sumamente interesante, ¿no? Y muy revelador sin duda alguna. Vamos a lo segundo. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Porque esto es lo segundo que plantea acá el texto. Y lo vamos a resumir en una sola línea. Vamos a decirlo rapidito. Que Él tome el timón y conduzca nuestras oraciones, simplemente. Ahora, ¿cómo esto sucede? ¿Cómo yo permito, cómo yo dejo, cómo yo hago, cómo yo le entrego el timón, el volante al Espíritu Santo en mis oraciones para que Él las conduzca? Bueno, volvemos a lo primero, a lo que dimos en el punto anterior. Si para el punto anterior es sumamente relevante entender la Biblia, conocer la Biblia, en este segundo punto no tenemos menos relevancia en ese aspecto que lo que tenemos en el primero. ¿Por qué? Porque la única forma de uno orar eficazmente, porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, la oración eficaz, ese término, eficacia, tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos orar basado en ciertos parámetros y criterios que debemos ejercitar en la oración. De no ser así, pues estaremos simplemente lanzando palabras al aire. Por ejemplo, conocer la Biblia es lo primero. ¿Por qué lo primero? Porque la Biblia es el medio que me permite conocer a Dios. La Biblia es, nuevamente repito, el medio que me permite conocer a Dios, porque la Biblia es, dentro del tema de la revelación, de los dos tipos de revelación que existen, está la revelación general, que es la creación misma, Dios se manifiesta y Dios habla a través de su creación. Yo veo el sol, la luna y las estrellas y veo todo el complejo y la compleja sistematicidad con la que funciona el universo, estudio el mundo molecular, este, eh, el mundo genético, estudio todas estas cosas increíbles que nosotros podemos ver y toda esta inmensa ingeniería natural que existe a nuestro alrededor. Y eso habla de que existe un creador, sin duda alguna. Sin duda alguna habla de que existe un creador. Pero esa revelación no me puede dar a mí el conocimiento del carácter de ese creador. Cuando más me puede decir el poder que tiene ese creador. Porque tuvo el poder de hacer todo esto. Pero no me puede hablar de su carácter. O sea, ajá, este creador que está detrás de todo esto, sin duda alguna, tuvo el poder de hacer todas estas cosas, por lo que el tipo es inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que es un ser inteligente, planificado, ordenado, etcétera. Pero no me dice, por ejemplo, si ese ser es amor. No me dice, por ejemplo, si ese ser es compasivo, si ese ser es misericordioso, si ese ser perdona pecados, si ese ser nos da oportunidades. Nada de eso me lo dice. Todo eso me dice la revelación especial. La revelación especial es la Biblia. Es todo lo que está revelado en la palabra del Señor. Y necesito conocer la palabra del Señor porque para conocer a Dios necesito conocer primero su palabra. Porque yo no voy a conocer a Dios nada más mirando y observando el universo con con el mejor de los telescopios, el más avanzado y sofisticado de los telescopios, no importa cuán sofisticado y cuán caro sea, usted no va a conocer nada sobre el carácter de Dios, o poco va a conocer sobre el carácter de Dios, si simplemente se dedica a estudiar el universo y no se mete en el texto que habla sobre la revelación especial del Dios Todopoderoso. Entonces, acá el medio para conocer a Dios es la Biblia. Y para poder orar en el Espíritu Santo, yo necesito conocer la palabra y conocer a Dios. Si no conozco la palabra, no conozco a Dios. Si no conozco a Dios es porque no conozco la palabra. Entonces, la única forma de ser eficientes, eficaces en la oración justa es por medio del conocimiento de la palabra y de Dios, que sería el fin último entonces de conocer o de dirigirnos por el medio de la palabra, conocer a Dios. Por último, vamos a entrar entonces en lo que significa conservar el amor de Dios o mantener el amor de Dios. La palabra acá, conservaos, viene del griego tereo, que significa guardar, conservar, custodiar, reservar. De hecho, una de las imágenes que precisa el término cuando se estudia en el griego es la imagen de un ejército que acampa alrededor de una ciudad y la protege, la custodia, la reserva, la guarda. Esa es la imagen.
Esa es la imagen que se presenta, ¿no? Entonces, cuando habla de conservar el amor de Dios, esto es fundamental, porque acuérdense que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre es amor. Esa es una de las grandes características de nuestro Señor, uno de los atributos comunicables de Dios, porque Dios pudo comunicar eso a la humanidad, por eso nosotros tenemos la capacidad de amar también, porque es un atributo comunicable de Dios. Entonces, ese amor, al ser Dios un ser de amor, implica que yo debo mantenerme dentro de los márgenes de ese amor. Porque si yo digo ser su hijo, si yo digo ser su señor, su seguidor, si yo digo ser alguien que va detrás de él pisando sus pisadas, sus huellas, pues tengo que mantenerme en su amor. Y esto es fundamental, esto es crítico para el crecimiento espiritual de toda persona. Si nosotros no nos mantenemos en el amor de Dios, de nada nos sirven los grandes sermones, de nada nos sirven las grandes oraciones, de nada nos sirve el gran altruismo que podamos tener, porque si no tenemos amor, nada somos. Eso lo dice la Biblia, absolutamente nada somos. Está la fe, está la esperanza, está el amor, y entre estas lo mayor de todo es el amor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si el amor es tan imperativamente importante dentro de la doctrina de la Sagrada Escritura, no es de extrañar que Judas acá nos esté diciendo que uno de los elementos que deben formar parte de esta fórmula para poder cumplir con el deber correcto ante este tipo de adversarios duros es precisamente mantenernos en el amor de nuestro Señor, preservar ese amor. Y nuevamente, ¿cómo lo hago? La pregunta del millón, ¿cómo hago para conservar el amor de Dios? Otra vez volvemos al mismo tema. Otra vez volvemos al mismo tema de lo que fue el punto anterior, el 2 y el 3, es decir, de la edificación en la fe y de orar en el Espíritu Santo. Para poder conservar el amor de Dios, tenemos otra vez que conocer la Biblia y conocer a Dios. ¿Por qué? Sencillo se lo pongo. Porque no es posible amar, por ejemplo, a Dios sin conocer a Dios. Yo no puedo amar nada ni a nadie que no conozca previamente. Yo necesito tener un conocimiento previo de alguna entidad, cualquiera esta sea, para yo poder decir amo esto o amo aquello. Si yo no tengo un conocimiento previo de una entidad, yo no puedo amar esa entidad, yo no puedo amar ese ser. En este caso, si yo no conozco a Dios, yo no tengo ni mínima idea de quién es Dios, a las duras penas he escuchado el término Dios, ¿cómo puedo amar a un ser que no conozco? Pero cuando yo comienzo a estudiar la Biblia y me comienzo a dar cuenta del Dios que presenta la Biblia, un Dios de toda benevolencia, de todo amor, de toda misericordia, de toda gracia, un Dios que está dispuesto a salvarnos, a bendecirnos, a amarnos, a protegernos, a sustentarnos, a tantas cosas buenas, ¿cómo yo puedo negarme a amar a un ser que tiene semejante nivel de benevolencia y semejante nivel de equidad y de justicia? No puedo negarme, es imposible. Entonces, tengo que conocer a Dios y nuevamente, para conocer a Dios tengo que conocer la Biblia, porque la Biblia es la que me revela acerca de Dios. La Biblia es la que me habla acerca de su persona. No son los planetas, no es el Júpiter, no es Marte el que me habla de estas cosas. No es la matica que tengo en el frente y que riego todos los días como un culto religioso. Nada de eso me va a revelar la magnificencia, la gloria y el amor poderoso del Dios al que nosotros le servimos y que tenemos como Padre. Por eso que nuevamente, para poder conservar el amor de Dios, para poderlo mantener, para poderlo resguardar, conservar, custodiar, reservar, como ese ejército que acampa alrededor de una ciudad dándole protección, necesitamos conocer la Biblia y conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos amar a un ser que no conocemos. ¿O es que acaso alguno de nosotros puede amar aquí a alguien que no conoce? Usted puede amar a, no sé, a una X persona que se encuentra en un país X sin siquiera tener el más mínimo de idea de que ese ser existe. Es imposible. Estaríamos hablando de un absurdo desde el punto de vista lógico. Por eso que acá lo coherente es decir que para poder conservar el amor de Dios necesitamos conocer profundamente a nuestro Señor. Y la única manera de conocer profundamente a nuestro Señor es conociendo su gloriosa palabra. De otra forma, de otra manera, no hay vías alternas ni posibilidades que nos permitan llegar a esa gloriosa benignidad del conocimiento de nuestro Señor. Concluyendo, hermanos, no es de extrañar entonces que nos encontremos con semejante escenario.
La condición del hombre sujicos o sensual, que ya lo habíamos dicho, que es un ser carnal, un ser dado a las bajas pasiones, un ser que ha perdido los estribos, la racionalidad y que funciona más en modo animal, en modo instintivo, que como un ser racional. No es difícil entonces, con esa condición del hombre sensual, con un alma animal, llegar con un hombre animal, con un alma animal. No es extrañar que nos encontramos con semejante escenario, porque la condición del hombre es así, sensual, es carnal, con como un animal que atenúa en no pequeña medida sus facultades, no solo racionales, sino espirituales. No solamente se atenúan las facultades racionales, sino también las espirituales, por supuesto, ¿no? Principalmente, de hecho, lo espiritual vendría a ser más bien eh, prioritario, ¿no? Porque la racionalidad se subsume a la espiritualidad. No puede haber racionalidad si no hay espiritualidad. Si no hay una espiritualidad correcta, no puede haber una racionalidad correcta. Y este es el problema de la gente que es sumamente malvada, ¿no? Que sus razonamientos son tan perversos y pervertidos, puesto que su material espiritual está igualmente corrompido. Y pues una vez que entendemos que la racionalidad del hombre está subsumida a la espiritualidad, por eso es que nos enteramos de que no podemos hacer mayor cosa, ni podemos llegar a ser bondadosos si tenemos un espíritu que está completamente contaminado. Así que esto es una advertencia que encontramos en no pocas ocasiones dentro del Sagrado Texto. No en pocas ocasiones encontramos, ya pudimos ver algunos textos, ya vimos lo que dijo Pablo, ya vimos lo que dijo Juan, ya vimos lo que dijo Pedro. Y el mismo Cristo, por supuesto, que también lo dice, si usted se acerca, por ejemplo, al capítulo 24 de Mateo, que es el capítulo escatológico de ese evangelio, se va a dar cuenta también lo que Cristo dice, ¿no? Y Cristo acusa también muchas de estas cosas, no solamente los apóstoles, tenemos a Cristo también acusando todas estas cosas y hablando y advirtiendo acerca de la maldad que se levantaría en los últimos tiempos, donde también él afirma que incluso el amor de muchos se va a enfriar al punto en que se convertirán en completas bestias, en seres total y absolutamente irracionales. Y yo siempre les he dicho a ustedes que el pecado embrutece a la persona. Mientras más pecadora sea una persona, más bruta es la persona. Es bruta porque no está alimentando de manera correcta y con los recursos correctos su área espiritual. Al no hacer eso, por supuesto que la persona está a merced de la concupiscencia, de las bajas pasiones, de esa parte pasional arbitraria del ser humano que lo hace actuar más por instinto que por razón. Entonces se convierte en un ser totalmente irracional. Que esto sea así indica cuán grave es la situación y lo importante que debe ser para todo creyente considerarlo en todo tiempo. No debemos olvidar, hermanos, que nuestra fe está llena de formidables enemigos por doquier. Estos pueden ser encontrados en el más amplio espectro de la sociedad. Es decir, no hay lugar donde se haga vida humana donde la presencia de estos inicuos no se encuentre. En todo lugar, hermano, a donde quiera que nosotros vayamos, siempre vamos a conseguir gente que se pone en una posición adversa a nuestras creencias, a cualquiera sea el lugar que nosotros vayamos, cualquiera sea el grupo social que visitemos. Si pasa entre nosotros mismos, entre la propia iglesia de Dios, que encontramos iglesias que no, yo no comparto esa doctrina contigo, tú estás loco, esto y lo otro, y comienzan allí las discusiones y los debates interminables. Ahora, imagínense cuánto más difícil no es esto allá afuera, donde nosotros nos identifiquemos como cristianos, como personas que queremos seguir una fe coherente, una fe racional, una fe que sí, ciertamente para el mundo no es coherente ni es racional, pero nosotros entendemos que es una fe coherente y que es una fe racional, totalmente coherente y racional. Pero el mundo no lo ve así. De hecho, tanto es así que la palabra dice que nos llamarán locos. Precisamente nos llamarán locos porque pensarán que somos nosotros los que realmente hemos perdido los estribos. Porque estar creyendo en esto que muchos llaman cuentos de camino, cuentos de viejas, eh, eh, cualquier tipo de leyenda, etcétera, pues no revela otra cosa más que la pobreza intelectual que tienen algunas personas. Eso es lo que se afirma. Entonces nuestra fe está llena de formidables enemigos por todos lados y en todos lados los vamos a encontrar. Pero es que esto no solamente nos sucede a nosotros los cristianos. Esto no es algo que nos va a suceder siempre a nosotros, no solamente a nosotros. Esto es algo que le va a ocurrir a todo ser humano que suscriba un ideal. Todo ser humano que suscriba cualquiera sea el ideal que tenga,
sea que el tipo sea un filósofo, sea que el tipo sea un agnóstico, un ateo, un teísta, un panteísta, lo que sea, cuando nosotros revelamos nuestra identidad cosmovisional en ese sentido, pues siempre vamos a tener gente que nos enfrente. Seamos del bando que seamos, si somos ateos nos encontraremos pues de cara con los cristianos o con cualquier persona que profese la religión que sea. Si somos agnósticos, lo mismo. Si somos gnósticos, pues tendremos que enfrentarnos con la verdad también. Si somos filósofos, tendremos que enfrentarnos a otros filósofos que tienen ideas distintas, porque a fin de cuentas la filosofía es una labor especulativa y no todo el mundo especula ni igual, ni al mismo nivel, ni al mismo grado, ni con las mismas ideas. Entonces, siempre vamos a tener ese problema, porque eso es un problema natural del ser humano, es un problema natural del ser humano. Por eso el mismo Judas tuvo que iniciar el capítulo diciéndonos que debemos contender ardientemente por nuestra fe. Y eso lo dice en el versículo 3. Eso lo dice en el versículo 3. Vamos rápidamente a leerlo para que tengamos la imagen precisa de lo que Judas allí dice. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es una cuestión bastante tremenda, ¿no? Y ojo, esto hay que saberlo agarrar. Este texto hay que saberlo agarrar. Hay que tener cuidado. Es como cuando uno agarra una serpiente y de repente, bueno, uno tiene que saber cómo agarrarla, en qué punto no, porque de repente se te zafa esa cuestión y te termina pegando un tremendo mordisco y bueno, adiós, luz que te apagaste. Pero este versículo hay que saberlo tratar, porque este versículo, y ojo que mentes de este tipo existen, pero de manera sobreabundante, si no se interpreta de manera correcta puede llevar a excesos, por supuesto, muy deprimentes, a excesos que pueden llevarnos a comprometer mucho de nuestra moral, de nuestra ética, de nuestra calidad espiritual. Porque Jesús está diciendo que debemos contender ardientemente. Fíjense las palabras que utiliza, dos palabras muy severas, duras, muy distinto al cuadro que presenta, por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro dice, nosotros debemos presentar defensa de todo aquel que nos demande, presentar razón de todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, pero con mansedumbre, con amor, con paciencia. Él da ahí los elementos bajo los cuales nosotros debemos presentar defensa de nuestra fe, para que la gente tenga razón de nuestra esperanza. Ahora, acá Judas está aparentemente cambiando la fórmula. Pero no es que le esté cambiando, el problema es que tenemos que saber contextualizar las cosas. Y cuando vemos acá un Judas diciendo que tenemos que contender ardientemente, es porque el contexto de la anatomía espiritual que él está revelando de las personas que en este caso adversan a los cristianos no es cualquier cosa. O sea, yo no puedo ir con ligerezas ni de una manera blandengue a enfrentarme a un gnóstico. ¿En qué sentido lo digo? O sea, no me estoy refiriendo, y aquí es donde tenemos que tener mucho tacto y ser muy inteligentes, no me estoy refiriendo a que uno vaya a maltratar a la persona, de que uno vaya a tratarlas con groserías, con maledicencias, ni nada por el estilo, porque eso es un acto totalmente réprobo delante de Dios y no podemos caer en esas cosas. Pero yo podría poner un ejemplo. Eh, yo tengo que llamar hereje al que es un hereje, evidentemente. Si a mí me tocaría enfrentar a un gnóstico, y comienzo a escucharlo hablar y veo que el tipo es evidentemente un gnóstico y hay algunos que incluso ni siquiera hace falta que usted tenga que estar ahí al pendiente de lo que dice para tratar de agarrar a ver qué es lo que el tipo es. No, no, hay algunos que te lo dicen sin mayores reparos y con el total descaro. Yo soy gnóstico y listo. Y creo esto y aquello. Bueno, contender ardientemente en este caso sería llamar a cada cosa por su nombre. Sería uno de los ejemplos que podría dar, ¿no? Usted puede poner otros. Pero, por ejemplo, al hereje no hay que llamarlo de otra cosa más que hereje. Si vemos que el tipo es hereje y listo. Y yo se lo digo en la cara y listo. Tú eres un hereje y tu herejía pues te va a costar lo que te tenga que costar.
es un blasfema y le costará lo que le tenga que costar. Si es un apóstata, le costará lo que le tenga que costar y listo. Pero a eso es que me refiero, o sea, y creo que es a eso lo que se está refiriendo muy probablemente Judas, puesto que está enfrentando a un grupo de personas que son más que herejes, más que blasfemas, más que gnósticos, son enemigos acérrimos de Dios, son gente que detesta a Dios, gente que no es atea, sino antitea, antiatea, o más bien antiteísta. Son personas antiteístas. Existe una gran diferencia entre decir yo soy ateo y decir soy antiteísta. El ateo simplemente dice que Dios no existe, aunque la mayor parte de los ateos no son nada consistentes con su realidad, porque dicen que Dios no existe, pero entonces andan recriminándole a Dios todo un montón de cosas y diciendo que Dios es malo, pero si Dios no existe, entonces ¿por qué dice que alguien es malo si no existe? O sea, no puede existir maldad en una entidad que no existe. Entonces el antiteísmo es lo que realmente se ve más dentro de nuestra centuria. Es el antiteísmo lo que prima. La gente que no es que no crea, es que detesta y odia abierta y públicamente a Dios. Ese es el gran problema. Y este es el caso de la gente gnóstica. Ellos no es que sean ateos, ojalá si fueran ateos. Si fueran ateos la cosa fuera más fácil. No tuviera que andar uno con tantas cosas. Pero al ser ellos antiteístas, gente que pervierten y corrompen la verdad por completo, pues el tratamiento que tenemos que darle en el momento de encarar a esas personas tiene que ser contundente. A eso es que me refiero. Yo creo que eso es lo que se refiere Judas cuando dice que hay que contender ardientemente, es que debemos ser contundentes con nuestros argumentos. Debemos ir al grano, directos, sin andar con muchos rodeos, nunca perdiendo la paciencia, el amor y la benignidad, por supuesto, nunca, nunca perdiendo los estribos, ni yéndose a los gritos, ni a las discusiones insensatas, pero ser sí contundentes. Creo que eso es, sin duda alguna, lo que para mí Judas está tratando de decirnos, que debemos entonces contender abiertamente por la fe que nos ha sido dada. Esas son, esas no son palabras que deban ser tomadas con ligereza. Yo entiendo, hermanos, que no todos en el mundo sientan la tentación, o más bien la tendencia, que no todo el mundo tenga la tendencia a la apologética, no todo el mundo sienta que quiere ser un apologista, que quiere defender la fe. Pero esto no es una cuestión de gustos o preferencias, y esto tenemos que entenderlo. No es una cuestión de gustos o preferencias. No es algo que se deba negociar. Usted debe entender que es todo un imperativo bíblico. Si lo prefieren un clamor más duro, se lo voy a decir más duro, es un mandamiento. No debo negociar un mandamiento. El que busca negociar mandamiento es un espíritu pobre que tendrá que pagar serias cuentas delante de Dios. El que quiere negociar mandamientos, el que cree que puede negociar con Dios, la manera en cómo debe conducirse en su vida, es que no sabe lo que está haciendo. Y tenemos que librarnos de ese vicio que hay muchas veces en nuestro ser. Debemos tener sumo cuidado con estas cosas. Defender nuestra fe, repito, es un mandamiento. No es que no, hermano, a mí no me gusta la apologética, eso no es lo mío, yo no estudio teología ni nada de estas cosas. Lo tenemos que hacer porque eso es lo que Dios nos manda. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted deba ser un apologista profesional con 3 grados de doctorado, etcétera. No me estoy refiriendo a eso. Pero usted, de manera autodidacta, y hoy estamos en el mundo de la información, hoy estamos en el mundo del internet, o sea, hoy todo con una simple tecla, con un simple tecleo, con un simple googleo, puedo meterme toda una enciclopedia completa en la cabeza. Eso no es problema para el tiempo de hoy. Eso era problema para la gente de hace 100, 50 años atrás. Pero para la generación de hoy, esto es la cosa más fácil del mundo. Yo no necesito ir a una universidad, a un seminario, a estudiar apologética para hacerme un buen apologista. No, yo puedo adquirir literatura y ir aprendiendo de poco en poco y tener suficiente material para defenderme. Pero debo defender la fe. Debo defender la fe. Nuevamente, repito, es un mandamiento. Y a los mandamientos se obedece, no se les ignora. De hecho, no existe excusa que valga para decidir no cumplir con nuestro imperante deber. A resumidas cuentas, ser siervo de Jesucristo implica cumplir con todo lo que
nos demanda. No es solo orar, estudiar la Biblia y practicar determinados ejercicios espirituales. Les recuerdo que no estamos ante una fe minimalista. Nunca se le olvide esto. La fe cristiana no es una fe minimalista, es una fe rica. Es una fe compleja, extensa, y reclama el todo de nuestro ser y obediencia. Por eso se califica como una fe antiimperialista, antidictadura, antinazi, antisocialista. Estos lexemas y morfemas, como muchos otros, revelan la realidad suprema del componente de nuestra santísima profesión. Defender nuestra fe, hermano, implica defender nuestro amor hacia Dios y el prójimo. Si quería que se le presentara la razón del por qué debemos defender nuestra fe, esta es la razón. Porque defender la fe es equivalente a defender nuestro amor, cuestión que nos manda Judas a hacer, y no el Iscariotes por si acaso, implica defender nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo, que son los dos mandamientos más importantes, cuyos mandamientos resumen toda la Torá, toda la ley, según Cristo. Cuando la realidad se eleva a esa dimensión de entendimiento, es mucho más fácil captar la imagen. Por eso es que debemos defender nuestra fe. Y termino con Efesios 5, del 11 al 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No es que solamente no debemos participar, sino que debemos señalarlas, reprenderlas, acusarlas, denunciarlas, llamar cada cosa por su nombre, le gusta o no le gusta a la gente. Por supuesto, las cosas hay que saberlas hacer. En amor hay que saber el momento adecuado, el lugar, etcétera. Eso es algo que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo para que le dé la sabiduría para poder hacer estas cosas. Pero de que hay que reprenderlas, hay que reprenderlas. Porque si no las reprendemos, nos hacemos como un Elí, creo que fue Elí, el que por no reprender a sus hijos, le costó la vida de sus hijos y luego la vida de él mismo. Porque consintió la vagabundería de sus hijos, sabiendo que los hijos estaban haciendo toda la porquería que estaban haciendo, consintió la vagabundería, no los reprendió, no les dijo lo que les tenía que decir, no los corrigió y le costó la vida de sus hijos y luego más tarde cuesta la vida de él mismo. Esas son las consecuencias lógicas de cuando uno decide no cumplir con el mandamiento de Dios. Cuando uno no decide cumplir con el mandamiento de Dios, siempre van a haber consecuencias. Que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, de amor, de compasión, de bondad, todo eso es verdad. Pero no nos olvidemos nunca que Dios también es fuego consumidor. Y en esa faceta de como fuego consumidor que se deriva del propio amor de Dios, Dios no tiene restricciones. Y eso es bueno que lo sepamos. Entonces, obedezcamos a Dios mientras estemos con vida, porque una vez habiendo pasado a la otra dimensión, lo que hicimos aquí no podremos repararlo y no habrá nueva oportunidad para eso. El Señor me les continúe bendiciendo.